Historia del ejercicio físico y el deporte. Cultura romana. Instalaciones romanas para prácticas físicas. Las instalaciones romanas empleadas para la práctica de actividades físicas son básicamente el anfiteatro, el circo y la terma. El anfiteatro era una instalación dividido en tres partes, o cáveas, que disponían de asientos de mármol. La más baja estaba reservada para los patricios y en una zona las sacerdotisas vestales. En la segunda los hombres libertos y en la más alta las mujeres y los esclavos. Anfiteatro de Itálica, Sevilla. El mayor anfiteatro del Imperio Romano fue el del Coliseo de Roma, llamado inicialmente Anfiteatro Flavio, pasando a llamarse popularmente Colosseum, por estar al lado de una colosal estatua de Nerón ya desaparecida. Tenía una capacidad de 70.000 asientos y se empezó a construir por el emperador Vespasiano en el año 70 después de Cristo, aunque no se terminó hasta el año 80 después de Cristo por su hijo, el emperador Tito. En cuanto al anfiteatro de Itálica, era el cuarto en tamaño de todo el imperio, con capacidad para 25.000 espectadores. El anfiteatro era una instalación dividido en tres cáveas, que disponían de asientos de mármol. La más baja estaba reservada para los patricios y en una zona las sacerdotisas vestales. En la segunda los hombres libertos y en la más alta las mujeres y los esclavos. En la parte superior disponía de un mecanismo de cuerdas y lona para protegerles del sol, el velamen. El circo romano era un recinto rectangular de arena con forma ovalada, aunque algo más ancha en la parte de la salida que en la contraria. En medio había un muro llamado espina, que dividía la arena longitudinalmente en dos mitades, alrededor del cual los carros y caballos daban las vueltas, con remates circulares en los extremos. Estaba rodeado de gradas generalmente de mármol o piedra y la espina estaba decorada con fuentes, templetes, columnas, estatuas, altares y los huevos o 7 delfines que se bajaban para contar cada vuelta. Los circos se empleaban fundamentalmente para las carreras de caballos y de carros, que era el espectáculo preferido de los romanos. El circo máximo de Roma llegó a tener una capacidad para más de 150.000 personas. En una parte curva se encontraba la Porta Triumpalis, puerta triunfal, por donde pasaba el auriga vencedor, y en la curva contraria estaba la Porta Pompae, las caballerizas, carceres y los puestos de salida. En una de las rectas se situaba la tribuna pulvinar, el lugar reservado para el patrocinador de los actos. Las termas romanas proceden de los baños griegos. Eran instalaciones públicas de dimensiones considerables y si se trataba de baños de menor tamaño, o privados en villas romanas de patricios, eran denominados baños, balnee. La mayoría de ciudades importantes de la antigua Roma disponía de varias termas públicas, cuyo uso no era únicamente higiénico, sino que también eran consideradas lugares de reunión y de actividades gimnásticas y lúdicas. El agua era suministrada desde algún río o arroyo cercano y con acueductos en las grandes ciudades, como el de Segovia. Posteriormente se calentaba el agua en unos hornos y trasladada hasta el caldarium, mediante un sistema de canales y tuberías en el suelo de ladrillos, llamado Las termas disponían de varias piscinas y espacios reservados para cada actividad y tipo de baño y seguían un circuito habitual, que es el que hoy en día se sigue manteniendo en los balnearios. Se entraba en el apoditerium, el vestuario y guardarropa. Se realizaban ejercicios y juegos de pelota en la palestra. Tras sudar un poco se entraba en una gran piscina al aire libre, la natatio si era verano, o en la baptistería, un pequeño tanque de agua. Si no hacía buen tiempo, se entraba directamente en el baño de vapor, el laconicum. De ahí se pasaba a una sala tibia de transpiración, tepidarium. Luego se entraba en una piscina de agua caliente, caldarium, tras la que se volvía nuevamente a la sala tibia de transpiración, tepidarium, y de ahí se pasaba a una piscina de agua muy fría, frigidarium, para terminar en una sala de masaje, o laeotesium, y finalizar en la sala de conversación, exedrae. Para poder mantener en funcionamiento estos baños públicos, los romanos disponían de gran cantidad de personal, en su mayoría esclavos que se encargaban de funciones diferentes como el balneator, propietario, el conductor, administrador en caso de termas públicas, el capsarii, encargado de custodiar la entrada al recinto y de vigilar a los usuarios, el fornacarii, encargado del funcionamiento de las calderas, el unctor, encargado de mantener el buen ambiente, el galictes, masajista y depilador, o ungentarius, esclavo encargado de las fricciones del cuerpo con aceites, perfumes y esencias. Las termas romanas más grandes, las termas de Caracalla o termas antoninas, fueron unos baños públicos de la Roma imperial, construidos entre los años 212 y 217, durante el reinado de los emperadores Septimio Severo y Caracalla. Estuvo completamente operativa en el siglo V, cuando se le consideraba una de las 7 maravillas de Roma, con una capacidad de 1.600 personas al mismo tiempo, por lo que diariamente se calcula que pasaban por los baños entre 6.000 y 8.000 personas.